Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Pepe y bienvenidos a este devocional de la Palabra de Dios, este estudio de la Palabra de Dios. Hoy nos toca estudiar el capítulo 4 del libro de Romanos, capítulo 4 de la epístola a los Romanos. Así es que te invito a que si estás en tu casa, tomes tu Biblia y la puedas abrir en la epístola a los Romanos, capítulo 4. Versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y este capítulo Pablo lo divide en dos partes. Del versículo 1 al versículo 15, Pablo lo titula como Abraham justificado aparte de las obras. Y la otra parte abarca del versículo 16 al versículo 25 y el apóstol Pablo lo titula Abraham justificado por la fe. Entonces, si me acompañas, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos tiene escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 25. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para... ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le encuentra el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para todos los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto fue Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 15, la primera parte que Pablo la titula como Abraham justificado aparte de las obras. Vamos a proceder a continuar del versículo 16 al versículo 25, la segunda parte de este capítulo, y Pablo la titula Abraham justificado por la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ni no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. Es un bello capítulo de la epístola de los romanos, de la carta a los romanos, que Pablo escribió. Precisamente vemos cómo Pablo sigue continuando con el mismo tema que abarcamos desde el capítulo 2, hablando a los judíos acerca de la circuncisión, hablando a los gentiles acerca de cómo la fe y la gracia es el punto primordial en la salvación cristiana. Y vemos cómo durante todo este capítulo 4, Pablo pone de ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Desde el inicio del capítulo lo marca. Vamos a analizar la primera parte de este capítulo, que es Abraham justificado aparte de las obras. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se da cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos cómo Pablo le dice a los judíos y a los gentiles que habían en Roma que Abraham no fue justificado, no fue hecho salvo por medio de la ley, porque la ley ni siquiera existía. Moisés, que fue el hombre al que Dios le dio la ley, las tablas de la ley, los mandamientos que el pueblo judío debía seguir, Moisés ni siquiera había nacido. Pasaron siglos hasta que Moisés nació. Abraham fue siglos antes que Moisés. No había ley, no había pueblo judío. Es por eso que no fue por ley. Abraham creyó y le fue contado por justicia, por fe, amigo mío, por fe en Jesús, en Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia, para que vean los judíos, los gentiles, y para que tú y yo hoy podamos entender que no es por obras, no es por obedecer la ley, porque Abraham no tenía ley, Abraham no tenía los mandamientos, Abraham no tenía los lineamientos de la ley, pero le creyó a Dios, creyó en Dios que lo iba a llevar a una tierra que Dios ya le había prometido a Abraham y que su descendencia sería grande. Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Y el pueblo judío, ¿quién es su padre? ¿Quién es a quién ven como su predecesor? Efectivamente, amigo mío, Abraham. Abraham lo ven como la cabeza, como de dónde descendió todo, porque de Abraham debemos recordar que salió Isaac, y de Isaac salió Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Ya de Abraham había salido un pueblo, y después esas 12 tribus de Israel vivieron en Egipto, y fue cuando fueron esclavizados muchos años después, y fue cuando nació Moisés. No había ley, y Abraham tuvo fe en Dios, y eso le fue contado por justicia. Lo mismo se aplica hoy en día, amigo mío. La salvación no viene por la ley, no viene porque obedezcas los mandamientos del 1 al 10. Son cosas importantes y la ley no queda invalidada. Pero cuando uno es salvo, no es por lo que hace, es por en quien cree. Porque cuando uno es salvo, es por aquel en quien pone su confianza, cree en el Señor Jesucristo. Y es esa fe la que hace que Jesús venga a su corazón y nos ande a andar en sus leyes y en sus estatutos. Por algo, Pablo y Silas le dijeron a ese soldado que los tenía aprisionados: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Cree, ten fe, cree en el Señor Jesús. Es por fe. Y eso le fue a Abraham contado por justicia. Y vemos como en el versículo 5 dice: mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La promesa de que tu salvación no es porque hagas o porque obres, sino por justicia, por fe, por creer en el Señor Jesús. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Hablando de Abraham. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal,
como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Otra vez repite esto Pablo. Abraham no creyó estando ya circuncidado, no, él creyó estando incircuncidado. Eso lo hacía para que los judíos vieran que no eran sus rituales, no era la ley lo que los hacían salvos, sino lo que había en el corazón del creyente. Los gentiles en esa época, las costumbres judías les eran extrañas, les eran raras, y para ellos les era un yugo, les era un peso, les era una carga tener que acostumbrarse a esas costumbres y tradiciones. Pablo les dice, no es por esas costumbres o tradiciones. Abraham fue salvo estando incircunciso, para que después todos los demás también su fe les fuera contada por justicia. De ahí me gustaría que podamos leer ya terminar ya esta primer parte de Romanos y ahora poder analizar la siguiente, que es Abraham justificado por la fe. Abarca del versículo 16 al 25. Aquí podemos encontrar varias cosas y bellas palabras que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo, dejar impresas en la bendita palabra de Dios. Empecemos por lo primero, el versículo 16. Desde que inicia Pablo esta sección, ya nos tiene verdades para cada uno de nosotros. Por tanto, es por fe. Afirma lo que antes ya había dicho. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa no sea firme para toda su descendencia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es en la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Me bendice mucho el inicio de este versículo. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Por tanto, es por fe, para que pueda ser por gracia, y la promesa que Dios le dio a Abraham también se cumpla en ti y en mí, para que se cumpla en tu vida y en la mía. Es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia. Y después vemos como en el versículo 17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amigo mío, yo ya te he podido comentar en videos anteriores que tú y yo no somos judíos, no somos hebreos, no somos el pueblo escogido por Dios. Antes no éramos el pueblo escogido por Dios, pero cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y dio su vida por amor y por ti, por amor por ti y por mí, esa vida que el Señor Jesús dio, ese precio que pagó, hizo que tú y yo podamos alcanzar hoy la salvación. Y en otro tiempo, que no éramos pueblo y no éramos llamado pueblo, ahora Dios nos llama pueblo. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Recuerda nada más tu vida pasada, de dónde Dios te sacó, cómo vivías antes de conocer a Jesús, y aún así Jesús llegó un momento en que te dijo, mi hijo eres tú, hijo mío eres tú. Cuando tú ni siquiera eras hijo de Dios y vivías en tu pecado, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Dios abre caminos donde no lo hay. La puerta que Dios cierra, nadie la puede cerrar, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Abraham tenía una promesa de parte de Dios, que él sería padre de muchas gentes, y que así como las estrellas del cielo no se pueden contar, y la arena del mar tampoco, así va a ser su descendencia de Abraham. Pero había un pequeño detalle, amigo mío, hermano, que me estás escuchando, y es algo que impacta en la vida de Abraham. Y por lo tanto tú y yo debemos de tener fe en lo que Dios prometa en nuestras vidas, porque si Dios lo hizo en Abraham, lo puede hacer en tu vida y en la mía. Había un pequeño detalle con la vida de Abraham. Abraham tenía casi 100 años y su esposa, Sara, tenía 90 y tantos años. Ancianos, ya demasiado ancianos.
no he conocido a ninguna persona de esa edad. Bueno, sí, he tenido la suerte de conocer a una persona de 103 años, pero bueno, Abraham tenía una edad muy avanzada y su esposa Sara igual. Desde años atrás, desde muchos años atrás, su esposa Sara ya era estéril y no podía tener hijos. Y Dios también desde hace mucho tiempo atrás le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. Abraham, médicamente, igual que Sara, ya estaban imposibilitados para poder tener un hijo. Ya no era posible, amigo mío. Ya no era posible de ninguna manera. Y Abraham aún así creyó. A pesar de que tenía casi 100 años y su esposa tenía 90 y tantos y ella era estéril, Abraham creyó. Y dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hoy fortalécete en fe. No sé qué estés atravesando en tu vida, no sé qué circunstancias adversas estés pasando, pero Abraham creyó, amigo mío, y Dios cumplió. Se tardó años, años enteros, y a lo mejor tú no tienes esperando tanto tiempo como lo hizo Abraham. Ten fe, Dios va a obrar. Fortalécete en tu fe y dale gloria a Dios. Él hizo algo imposible en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Dios va a hacer lo mismo en tu vida. Y aún así, amigo mío, Abraham no vio cumplida la promesa, porque Dios le dijo: como las estrellas del cielo va a ser tu generación, tu descendencia, y como la arena del mar que no se puede contar. Abraham no vio cumplido eso, amigo mío. Abraham se murió teniendo solo 2 hijos. ¿Eso lo llamas gran descendencia o descendencia como las estrellas o como la arena del mar? Yo tengo otros 2 hermanos, somos 3 en total. Todavía eso era mayor que lo que Abraham vio. Pero Abraham no vio. Y aún así murió con fe. ¿Y vemos qué descendencia salió del pueblo de Abraham? ¿Salió de sus hijos? Una descendencia inmensa. Una nación entera. El pueblo de Israel. Abraham creyó y le fue contado por justicia. No le faltó fe. Y ahora, por último, me gustaría que podamos leer versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham no solamente le fue contada por justicia a él, sino Pablo pone también a nosotros, a ti y a mí, a los que creemos en el que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Si hoy tú tienes fe en Dios, tu fe te es contada por justicia. Tu fe te es contada por justicia, amigo mío, porque has creído en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Cuando tú te convertiste, no fue porque seguías la ley, no fue porque hacías esto, no fue porque hacías misericordia, hacías obras, te lavabas las manos, cumplías este y este ritual. No fue por eso, fue porque creíste en Jesús. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo, en este último versículo, hace una hermosa comparación. Jesús fue entregado en este mundo, en esta tierra, vino a sufrir, vino a morir y a padecer, fue entregado por nuestras transgresiones, por tus pecados y por los míos. Y resucitado de los muertos. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 2 hermosas cosas que el Señor Jesús hizo a través de su muerte y resurrección. Murió para sanar nuestro pecado por nuestras transgresiones y resucitó para que tú y yo hoy podamos ser justificados y podamos ser llamados hijos de Dios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Gracias por su tiempo y por acompañarme en este estudio de Romanos 4. Te invito a que dentro de 8 días puedas acompañarnos en el estudio ahora de Romanos 5 y el día viernes en nuestro siguiente tema. Esos temas son diferentes, son variados y
Aún te quiero invitar a que puedas conectarte el día domingo en la noche. A partir de las 9 en punto de la noche vamos a tener una segunda reunión. Vamos a poder cantarle a Dios juntos y orar por las necesidades que tengas en tu vida o en la vida de algún conocido. No faltes. Dios te bendiga.